¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguimos con la práctica 5. Yo creo que se ha dicho que ya habíamos terminado la práctica 5. Habíamos visto todos los temas, las últimas partes de ajuste multilineal, ¿sí? De combinación de funciones o combinación de variables nuevas. Y nos había quedado pendiente esto de mínimos cuadrados generalizados, así que lo vemos hoy. De paso, como todavía no, en la práctica tampoco empezamos todavía con la práctica 6, así que esperamos. Y vemos esto que si recibí algunas consultas preguntando, hay un ejercicio 7 en la práctica, el ejercicio 7, que dice implementar una función que reciba x e y, una función h, la transformación y la derivada también vamos a necesitar. Ahora vamos a ver todo esto cómo lo vamos a necesitar y nos devuelve la recta que acá no queda claro, pero es la recta que ajuste a los datos transformados, ¿sí? Bueno, con lo que tenemos no podemos hacer, ahora lo vamos a ver, no podemos devolver el ajuste original, solamente podemos ajustar los datos transformados, ¿sí? Bueno, eso con mínimos cuadrados generalizados, así que vamos a ver primero un repaso. Todo esto ya lo vieron en la teórica, en la práctica de mínimos cuadrados generalizados. Vamos a repasar y hacerlo en Python. Primero, este ejercicio primero es para hacerlo paso por paso y después vemos cómo metemos todo eso en una función, ¿sí? Entonces, bueno, el ejercicio es, tenemos una enfermedad contagiosa, las personas se van contagiando, entonces vamos midiendo, queremos ver a qué velocidad se contagia, como lo que hicimos de coronavirus. Y bueno, acá tenemos datos cada semana, cuántos contagiados hay, 6.400, 12.500, y cada semana se van contagiando más personas. Y lo queremos estudiar con un modelo exponencial, ¿sí? Con una fórmula de tipo A por E a la B por T, ¿sí? Como ya habíamos visto. Lo que habíamos visto otra vez era tomar logaritmo y ajustar una recta al logaritmo. O sea, si tenemos una exponencial, cuando tenemos un logaritmo de una recta, ajustamos una recta, ¿sí? Eso sería parecido a lo que hicimos a lo que dice el primer ítem. Tomar logaritmo y ajustar una recta. Y ahora vamos a ver mínimos cuadrados generalizados. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hacemos cuadrados mínimos, tomamos logaritmo y ajustamos los datos transformados y minimizamos el error cuadrático de los datos transformados, ¿sí? Y después volvemos hacia atrás, antitransformamos y obtenemos aproximaciones de los datos sin transformar, ¿sí? Entonces esas van a ser buenas aproximaciones. Si los errores sean chiquitos, van a ser chiquitos también cuando antitransformemos. Pero bueno, siempre hay alguien que viene y dice, pero son chiquitos, pero son los mínimos de los datos. Y uno dice, bueno, de los datos transformados son mínimos, sí, pero de los sin transformar, ¿son los mínimos o no? Y bueno, la respuesta es que no, que para los sin transformar, esto que hicimos no nos da lo mínimo, 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 nos da una aproximación muy buena, pero si viene alguien y dice, no, pero yo quiero que sea el mínimo real. Bueno, entonces vamos a hacer esos mínimos cuadrados generalizados, es qué ajuste tenemos que hacer para que la función sin transformar los errores de esos cuadráticos, los errores al cuadrado, sean lo más chicos posibles, verdaderamente lo más chicos posibles, ¿sí? En general, hay poca diferencia entre las dos cosas, pero a veces puede haber. Ahora vamos a ver si es un exponencial, la diferencia es que mínimos cuadrados generalizados le va a dar más peso a los errores grandes y poco peso a los errores chiquitos, y cuadrados mínimos es como el mismo peso a los errores grandes o a los errores chicos, ¿sí? O sea, no es que hay uno que es sí o sí mejor que el otro, no es que mínimos cuadrados generalizados es mejor, porque no siempre queremos minimizar lo mismo, ¿sí? Esto es, la definición matemática sí es clara, que es este mínimo cuadrados generalizados va a minimizar lo que dice acá. La norma la norma de los errores al cuadrado, o sea, la norma de la diferencia, la norma 2 de la diferencia entre los valores reales y los valores aproximados, esta siempre tiene que ser más chica que esta, ¿sí? Mínimos cuadrados generalizados va a ser siempre más chica que esta. Pero a veces no nos interesa minimizar esta norma. Por ejemplo, nos podría interesar minimizar el cociente, ¿no? La suma de los cocientes en vez de la recta. Bueno, depende del problema. Puede interesarnos minimizar otra cosa. Entonces, son dos opciones distintas. La definición matemática sí es esta, que este minimiza los errores cuadráticos de la función sin transformar y el de la función transformada, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se hacen estas cosas y verificar esto, que realmente esta norma tiene que quedar más chica que la de F1, ¿sí? Bueno, empezamos, cargamos los paquetes, leemos los datos, ¿sí? Entonces, bueno, si tenemos esta función, tenemos estos son los datos, y bueno, lo que vemos es que no se ajusta con una recta, parece justamente una curva que va creciendo cada vez más rápido, así que tiene sentido ajustar por una exponencial. Y lo que ya vimos es que esto no lo puedo ajustar, no puedo hacer mínimo cuadrado directo acá porque no es una función lineal, no es una forma de una recta de tipo A más B por T, o ninguna combinación de funciones A por algo que dependa de T más B por algo que dependa de T, ¿sí? Eso ya vimos cómo hacer ajuste multilineal. Acá es A por E o sea, está todo mezclado, el A y el B están mezclados, no están separados, A por algo más B por algo, ¿sí? Entonces la forma de transformarlo es simplemente tomar el logaritmo
Si tomamos, en vez de la variable y, tomamos la variable z, que es el logaritmo, entonces la función que vamos a ajustar, en vez de ajustar f1, vamos a ajustar el logaritmo de f1, y el logaritmo de f1 es logaritmo de a más b por t, y ahora sí, si a esto lo llamamos alfa, al logaritmo de a lo llamamos alfa, nos queda ajustar esta función, alfa más beta por t, ¿sí? Entonces ese es el primer paso, tomar el logaritmo y nos transformamos el problema no lineal en un problema lineal, ¿sí? En la teórica, acá tienen un montón de opciones de cómo linealizar. Este es el apunte teórico. Acá están todos los modelos, cómo linealizar, por ejemplo, si, este es el que habíamos visto la vez pasada, no, este está como el ejercicio de la fuerza de la gravedad, este es el que estamos básicamente haciendo ahora, k por e a la bx, tomamos logaritmo, ¿sí? Este es lo que vamos a hacer ahora. ¿Dónde estaba acá? Por acá. Ahora sí que vamos a ver esto, cómo se hace, ¿sí? Acá no. Esperen que me perdí. Esta parte. Ahora después volvemos a ir. Bueno, entonces es el primer paso, tomar en este caso como la función exponencial, tomamos logaritmo para linealizar y ajustamos una función de este tipo, alfa más beta por t, a la variable z de los logaritmos, ¿sí? Una vez que hacemos eso, z es el logaritmo de i. Acuérdense que en Python el logaritmo natural, logaritmo en base e, es directamente el comando log, ¿sí? Entonces z es el logaritmo, y acá, igual que siempre, esto ya lo puse todo, simplemente lo copié, es una vez que tenemos la nueva variable z, es lo mismo siempre. Definimos la matriz A, una columna de unos y una columna con los t. Acá no le puse nombre, ahí en el apunte teórico está renombrada la variable t también, a veces hay que renombrarla, porque a veces también hay que transformarla. En este caso es la misma, el t no cambia, solamente cambia la i. Así que bueno, lo dejé también con letra t, pero podrían haber cambiado t igual a x también, algo así, o x igual a t. Y ponemos una columna de unos y una columna con los t sub i, ¿sí? Es esta matriz A. Y después, como decía, todo es igual que siempre, la transpuesta. Resolvemos el sistema A transpuesta por A por los coeficientes igual a transpuesta por C, por Z en este caso. Y esto lo llamamos C1. Le puse C1 porque después vamos a hacer la segunda parte de C2, así que para no sobreescribir las cosas le ponemos C1. Entonces esto nos da alfa beta, ¿sí? Y queremos definir un polinomio o una recta, pero usamos el tipo de dato polinomio. Entonces, medio lejos el teléfono, perdón, tal vez está medio bajito. Ahí perdón si se escucha bajo, ahora tal vez se escucha mejor. A transpuesta por A y A transpuesta por Z, resolvemos el sistema y nos da C1. Y nos lo da siempre al revés. Acá usa este comando flip ud para darlo vuelta, pueden hacer como quieran, usar flip ud. Flip ud simplemente al vector C0 C1 lo da vuelta C1 C0. Entonces después ya lo podemos usar directo por I1D, o podríamos haber puesto np.array C1 C0, ¿sí? Bueno, y graficamos. Todo esto, digamos, no es nada mínimo cuadrados generalizado por ahora, es cosa que ya vimos. Linealizamos y graficamos los datos transformados, el logaritmo, y graficamos la recta que obtuvimos, ¿sí? A ver si funciona todo. ¿Tengo que cargar algo? Sí, vamos de paso por paso. Cargamos los paquetes, cargamos los datos que nos están dando. Fíjense acá, estos son todos números enteros porque es cantidad de personas, pero pónganle siempre el puntito por las dudas, porque justamente como vamos a tener que transformar y tomar logaritmo, a veces logaritmo de un número entero no nos da error, ¿sí? Logaritmo de un punto flotante funciona bien, entonces pónganle siempre por las dudas el puntito acá para que vamos a trabajar. Al t también, pero acá justo el t no lo vamos a transformar, así que no hace falta, pero el i sí lo vamos a transformar. Si les da algún error de ese tipo de no puedo tomar logaritmo de un número entero, algún error así, acuérdense de eso, de poner todo como punto flotante para evitar esos errores. Entonces, bueno, cargamos los datos. Y hacemos esto que ya dijimos, calculamos el ajuste y le graficamos la recta. Y nos da esto. Acá si quieren, como usé scatter, mejor poner con algún color distinto, rojo. Ahí tenemos rojo, no sé qué color le gusta más, rojo, verde, pongamos verde. Tenemos los puntitos en verde y la recta que ajusta estos datos, ¿sí? Ajusta algunos datos muy bien, otros no tan bien, los últimos no tan bien, el de acá no tan bien, ¿sí? Bueno, y ahora el ejercicio la primera parte nos pide ajustar los datos en el sentido de cuadros mínimos. Bueno, recién ajustamos los datos transformados, entonces ahora querríamos ajustar los datos sin transformar. Entonces lo que hay que acordarse ahora es que nuestra función es a por e a la b por t,
donde A es logaritmo de alfa, donde alfa es logaritmo de A y beta es B. Entonces, ¿cómo antitransformamos? Queremos ahora antitransformar. Y bueno, entonces tenemos esto. C1, o sea, los coeficientes que encontramos son alfa y beta, ¿no? C1 es alfa, C0 es alfa y C1 es beta, o acá C1 sería, porque le puse ahora C1. C1, 0 es alfa y C1, 1 es beta. Pero tenemos también que alfa, lo habíamos puesto acá, alfa es logaritmo de A y beta es B. Alfa es logaritmo de A y beta es B. Entonces, ¿quién es A y quién es B? Bueno, A es E a la C1, 0, ¿sí? Y tomando, es E a la alfa, o sea, toda esta cuenta de acá, y beta directamente, B es beta, así que B1, acá todo A1, medio molesta esta notación, A1, B1, pero como podemos tener A2, B2, mejor ir guardando todo así. Entonces, estos son la función original, ahora es A1 por E a la BT, y bueno, en vez de calcular directamente, lo graficamos. Entonces, ¿cómo graficamos ahora? Nos definimos una variable tplot, está definida acá. Ah, sí, ya la habíamos definido tplot de 0 a 5 con 1000 puntos. Y graficamos la función A por, voy a poner acá, graficamos F1 de T igual a por E a la BT. ¿Sí? A por E a la BT, graficamos esto, A por E a la B por T. ¿Sí? Y bueno, estos son los, esta es la curva, acá de nuevo pueden poner un color, green. ¿Sí? Entonces esta es la curva y bueno, acá se ve que los últimos valores quedan bastante mal ajustados y los anteriores están muy bien. Este es justamente el efecto de mínimo cuadrado sin generalizar, es como que ajusta muy bien antes de transformar, pero cuando transformamos los errores como es una exponencial, cuando transformamos los errores chiquitos en las variables en los valores grandes se multiplican, se agrandan, digamos, estos valores crecen mucho más. Si se fijan acá son todos errores más o menos parecidos. Este error, por ejemplo, es incluso un poquito más grande que este, pero cuando antitransformamos, este error queda más grande que este, ¿sí? Ese es el efecto de mínimos cuadrados sin generalizar. Los errores en los valores grandes se agrandan mucho cuando antitransformamos, ¿sí? Bueno, y si queríamos los datos, los valores, también los podemos imprimir, ¿sí? Print. Porque, como decía el ejercicio, ajustar los datos a una función. Bueno, ajustar los datos simplemente nos pide quiénes son A y B, que es lo que calculamos. A y B ya los calculamos acá. Pero también, si uno quiere, podría tener los valores. Estos numeritos son las aproximaciones que encontramos, ¿sí? En vez de... Estos son los datos originales. Estos son los datos originales y estos son los valores que obtuvimos, las aproximaciones que obtuvimos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 53813 es el valor real, perdón, 59353 es el valor real y nuestra aproximación es 53813, o sea, la curva pasa por 53813. ¿Okay? Bueno, todo esto, hasta ahora no hicimos nada de mínimos cuadrados generalizados, así que vamos a la parte de mínimos cuadrados generalizados. Entonces repasemos ahora sí la teoría que vimos, o que vieron con Gaby. La forma de ajustar es definir estos pesos. Si tenemos que definir unos pesos que son de esta forma. WI igual a 1 sobre h' de i sub i al cuadrado, donde esta función h es la función que usamos para transformar, ¿sí? En nuestro caso, la función con la que transformamos es el logaritmo. Y entonces acá mismo, justamente acá ya está resuelto este ejemplo. Cuando la función que usamos para transformar es el logaritmo, la derivada es 1 sobre i, entonces esto queda directamente i sub i al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que definir primero esos pesos. Es lo que dice acá, definir los pesos WI. Acá ya lo puse como matriz, por eso WII. Tenemos que definir una matriz de pesos WII, que es 1 sobre h' de i sub i al cuadrado, donde en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, queda WII es i sub i al cuadrado. Entonces esto en este caso es muy fácil, es simplemente W es i cuadrado, ¿sí? W es i al cuadrado, y es un vector, pero elevado al cuadrado ya sabemos que siempre nos eleva todos los coordenadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos quedan todos estos valores enormes. Y con esto construimos la matriz. Es muy fácil pasar de vector a matriz. Cuando queremos la matriz exponencial, la matriz W es todos ceros, salvo en la diagonal, que tiene los pesos, ¿sí? Acá todavía no está la matriz W, pero está acá. Esto es el apunte teórico. Es el mismo archivo las dos veces, pero para ver dos partes distintas lo abrí dos veces.
tenemos que construir esta matriz W, ¿sí? Con los pesos, ¿está bien? Y después resolver este sistema. Ahora hacemos esto, pero estamos construyendo la matriz W. Es los pesos en la diagonal, ¿sí? Print W, si quieren podemos imprimir la matriz W, pero no se ve muy bien. Esto lo escondo, perdón. No se llega a ver que está en la diagonal porque no entra por fila toda la matriz, así que bueno, se puede ver más o menos que son todos ceros y valores en la diagonal, son estos que van apareciendo, ¿está bien? Tenemos la matriz W y ¿qué hacemos con la matriz W? Resolvemos ahora este sistema, ¿sí? Lo único que hacemos es, a lo que ya habíamos hecho antes, meter la W en el medio, ¿sí? Todo esto es algo más general, que es resolver mínimos cuadrados con pesos, que en este caso para mínimos cuadrados generalizados los pesos son la fórmula que vimos, pero muchas veces uno quiere considerar otro tipo de pesos. Por ejemplo, a veces uno tiene datos históricos, queremos por ejemplo estudiar la economía de Argentina, tenemos datos históricos de la inflación de cada año y queremos ver cuál va a ser la inflación del año que viene, algo así muy básico. Bueno, entonces para eso uno no le interesa mucho los datos de la inflación de 1910, uno le interesa mucho la información de la inflación de los años anteriores, de los últimos. Entonces, si uno quisiera hacer algo así, por ejemplo, podría tener sentido darle más peso a los valores de los últimos años y poco peso a los valores de los primeros años, ¿sí? Entonces acá uno tendría una matriz de pesos donde los valores primeros son muy chiquitos y los últimos son grandes, ¿sí? Algo así. O también a veces si vienen datos de distintas fuentes, uno puede darle más peso a los datos de una cierta fuente que tenga más confianza y menos peso a los datos que vienen de otra fuente con la que tenemos menos confianza, ¿sí? O sea, eso es muy general. Si miran el video del cuatrimestre pasado, está hecho así en general, con una matriz de pesos general, pero en la práctica, en esta materia, no hacemos otro uso de los pesos más que para mínimos cuadrados generalizados, así que por eso ahora solo lo vemos para este caso de pesos que vienen de mínimos cuadrados generalizados, es decir, cómo definir unos pesos que nos permita resolver el problema original, minimizar los pesos, minimizar los errores en el problema original, ¿sí? Entonces tenemos esta matriz W y la vamos a resolver este sistema. O sea, todo muy simple. Si tenemos la función h, construimos la matriz de pesos con esta fórmula y metemos la matriz de pesos en la fórmula acá. Entonces, ahora de nuevo copié todo lo que ya estaba. Ahora simplemente cambié todo a C2, P2 porque es la nueva función F2 que vamos a calcular. Pero es todo lo mismo, solamente que cambió, digamos, si lo buscan con respecto a lo que estaba acá arriba, con lo que estaba acá, AT por A, AT por Z. Bueno, acá cambió simplemente que está AT por W por A, AT por W por Z. Una vez que tenemos la matriz W, simplemente la metemos entre medio. Todo lo demás es exactamente igual. Y ahora graficamos, por ejemplo, la recta de los valores ajustados, ¿sí? Acá siempre podemos poner otro color. Sí. Entonces, podemos tratar de comparar. Si comparamos así, a veces no es muy fácil ver la diferencia. Acá se ve un poco esto, ¿no? Que esto da errores más o menos grandes acá y errores de más o menos el mismo tamaño acá. Y cuando hacemos al revés, acá da un error muy chiquito. Acá se agrandó un poco, pero este error se achicó. Bueno, se ve un poco distinto. Así a priori no es fácil ver a ojo si mejoró o no mejoró, porque además ni siquiera antitransformamos. Primero tendríamos que antitransformar para poder comparar. Acá si uno quiere puede graficar las dos cosas a la vez. Legend, no, ¿cómo es? Label igual P2 y acá ponemos la función, el polinomio que teníamos original, la recta de P1 y perdón, falta plt.legend. Y bueno, acá vemos, son distintas las rectas, ¿sí? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Por eso por ahora no tiene mucho, no podemos decir mucho, ¿sí? Estas son las dos rectas, algunos datos los ajusta mejor uno, algunos datos los ajusta mejor la otra, ¿sí? Entonces, pero esto todavía no nos dice mucho, queremos ver, primero podemos comparar los dos polinomios a ver qué tan diferentes son. Estos son los dos, tampoco nos da mucha información, son dos, pero vemos que da distinto, ¿sí? Por lo menos tratar de verificar eso, que realmente nos da distinto, a veces uno se confunde o no le pusimos distinto nombre, entonces le borramos el anterior, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. Por lo menos acá da dos cosas distintas. Podría pasar igual que el gráfico se vea muy parecido, que recién después cuando hagamos las cuentas de la norma, ahí recién veamos la diferencia. Así que no se preocupen si le da todo muy parecido, o a veces ni siquiera se alcanza a ver en el gráfico la diferencia. Sigan hasta el final y la cuenta siempre tiene que dar el error cuadrático de la mínimos cuadrados generalizados mejor que el otro, ¿sí? Bueno, y ahora como decía, queremos graficar, veamos el ejercicio. O sea, acá ya hicimos el ajuste de los datos
transformados con mínimos cuadrados generalizados, pero queremos de nuevo volver a la función original, queremos ajustar los datos originales. Entonces hacemos lo mismo también que antes. Graficamos ahora los datos originales. Acuérdense que los datos originales es la variable i. Entonces graficamos los datos originales de verde o rojo, el color que quieran. Bueno, la dejo de rojo. Y ahora nuestra función es A2 por E a la B2 por T. Entonces A2 es, de nuevo tenemos que antitransformar, tomamos la exponencial. Y B2 es esto así. Entonces acá vemos la curva y los datos originales. Esto sí, los rojos son los datos originales, graficamos la variable i y la curva que obtuvimos. Entonces, si comparamos con el anterior, con este, como decía, acá está un poquito más grande el error, pero en este, por ejemplo, tal vez es más grande al revés, ¿sí? Da distinto, vemos que da distinto, pero no es fácil a ojo ver cuál dio menor el error del cuadrático, ¿sí? No es fácil. Pero en general pasa eso, con exponencial por lo menos va a pasar eso, que esta ajusta mejor los valores más grandes y no también los valores chiquitos, ¿sí? Por lo menos en proporción. Bueno, y esta es la parte 2. Ya encontramos la función f2. La función f2 y f1 no las escribí como funciones, las dejé así, simplemente a2 por... Podríamos definir una función que sea todo esto, meterlo dentro de una función, pero todavía no vimos mucho de eso, cómo hacer funciones que dependan de parámetros. Después más adelante tal vez lo vemos, pero por ahora, bueno, lo usamos así, digamos, copiando a2 por e a la b2t, es toda esa cuenta, ¿sí? O sea, no definimos una función, sino que la aplicamos, hacemos toda la cuenta para el vector de tplot, que es el vector que estamos usando para graficar. Parte 2. Y parte 3, graficar las dos cosas, los datos originales y las dos funciones f1 y f2. ¿Por qué dice e acá? No sé. Y f1 y f2 en un mismo gráfico, así que hacemos la parte 3. Los datos originales de rojo y copiamos, simplemente copiamos. Esta parte la copié acá y le pusimos un nombre, generalizados, y el de A1 está copiado acá y con nombre común, ¿sí? Y bueno, acá se puede ver un poco la diferencia. Mínimos cuadrados generalizados ajusta muy bien este puntito del final y esta naranja no tanto, los mínimos cuadrados comunes. Pero acá, por ejemplo, es al revés, la naranja ajusta mejor esto, ¿sí? Y en los valores chiquitos también la naranja ajusta mejor, ¿sí? Pero es como que acá, para este caso, se puede ver que el error acá es muy grande, ¿sí? Porque este error representa mucho, este error es como, no sé, de 5, no sé cuánto, pero como 5000 más o menos. Y los otros errores no son tan, las otras diferencias, o sea, como la diferencia acá es muy grande entre el naranja y el rojo y el azul, y eso va a compensar todos los errores que tal vez sean más grandes en los otros. Acá la diferencia es un poquito mejor en la naranja, pero no tanto, y acá es mucho más grande la diferencia. Bueno, pero todo eso es a ojo, no podemos nunca hacerlo a ojo bien la cuenta, así que hacemos la parte 4, que es comprobarlo, hacer la cuenta realmente. Calcular la diferencia entre la norma de F1 en los valores T sub I solamente, ¿no? En los datos, en los valores de datos. Que este ajuste tiene que ser mejor, el de F2 tiene que ser mejor que este, ¿sí? Esta cuenta de la norma 2 es justamente la suma de los errores de las diferencias al cuadrado, ¿sí? Todo esto es norma 2, entonces es justamente lo que estamos minimizando. Mínimos cuadrados generalizados, minimiza esta, es la mejor función, los I sub I son, perdón, los F2 para esta función que conseguimos, los F2 de este sub I son los que mejor ajustan los valores I sub I en el sentido de mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces calculamos las dos normas, entonces la norma de I sub I menos F1 y I sub I menos F2. Acuérdense siempre ir anotando todo porque es muy fácil también confundirse, que poner acá una T, poner acá en vez de T los tplot, no sé, si copian por ejemplo, si copian de acá, acá es tplot, pero acá queremos calcular los errores solamente en los datos, ¿sí? Entonces en nuestro caso el vector de datos es el vector T, ¿sí? Y el vector de valores en esos datos es el vector I, ¿sí? Entonces lo que tenemos que minimizar es este vector. Acá no estamos calculando la norma de funciones, de diferencia de funciones, sino simplemente las diferencias en todos los I sub I y los F1 de I sub I, norma 1 y norma 2. Y bueno, imprimimos las dos normas. Si todo salió bien, el segundo tiene que dar más chiquito, ¿sí? Y se verifica acá que este nos da 6900 y este da 7700, ¿sí? Entonces dio más chiquito, ¿sí? ¿Está bien? Eso va a pasar siempre, no importa qué datos pongan. Acá pueden probar si quieren modificar cualquier dato. Si acá modificamos y ponemos en vez de 59.000, 80.000 o 100.000 o 10.000, cualquier dato que pongamos, siempre tiene que pasar que
el segundo error va a ser más chiquito que el primero, ¿sí? ¿Está bien? Esto entonces es mínimos cuadrados generalizados. Recién hicimos para la función exponencial. Si hacemos con otra función, que hay que transformar con otra función, hay que cambiar quiénes son los pesos, ¿sí? Es como que todo es bastante... es copy-paste, digamos, si lo hacen para otro ejercicio, es todo copy-paste. Lo único que cambia es esta matriz W. Esta es la única línea, digamos, si quieren hacer mínimos cuadrados generalizados para otra transformación, hay que cambiar esto. Y después, obviamente, también la antitransformada. Pero todo esto de encontrar la recta es todo igual, toda esta parte es igual. Y después, para antitransformar, sí hay que ver cuál es la función a partir de las variables, de los coeficientes transformados, cómo recuperamos los coeficientes originales, ¿sí? Bueno, eso entonces resolvimos el ejercicio. Y ahora el ejercicio que nos quedaba es meter todo lo que hicimos en una función, ¿sí? Entonces acá sí copié el enunciado del ejercicio, implementar una función que reciba x, y, h y la derivada. ¿Sí? Vamos a necesitar las dos cosas. Necesitamos h para poder transformar los valores y calcular los valores transformados z. Y necesitamos la derivada de h para poder calcular los pesos, ¿sí? Las dos cosas las necesitamos. Y si quisiéramos devolver los coeficientes sin transformar, o sea, los originales, necesitaríamos también la inversa de h, ¿sí? De alguna forma calcular la inversa. Esa parte ya es más complicada, entonces eso no lo hacemos dentro de la función. O sea, acá la recta que mejor se ajusta a los datos, o sea, está como medio mezclado acá, nos da la recta que mejor ajusta a los datos transformados en el sentido de mínimos cuadrados generalizados. Es decir, que si después antitransformamos, vamos a tener el menor error cuadrático, ¿sí? El menor error de mínimos cuadrados. ¿Está bien? Entonces, esa última parte hay que hacerla a mano porque es muy difícil. Antitransformar los datos depende mucho de la transformación que hayamos hecho y cómo se antitransforma cada coeficiente, ¿sí? Bueno, acá no puse nada, así que tenemos que hacerlo todo. Así que un consejo, siempre, nunca se lo digo, pero vale para toda la clase, es acá pueden pausar, agarrar el notebook, abrirlo, ya va a estar subido, lo abren, tratan ustedes de hacer esto. Digamos, si la parte anterior tal vez era difícil hacerla de una porque son muchas cosas nuevas. Pero esto es hacer copy-paste de todo lo que está arriba, pegarlo, renombrar, porque acá le puse X en vez de T, bueno, renombrar todo, pero ir pegando todo. Así que pueden probar esto de copiar y pegar todo lo que está arriba, a ver cómo se pone acá, ¿sí? Entonces empecemos a buscar las cosas. Lo primero que hicimos, si repasamos, toda la parte de mínimos cuadrados generalizados, esto de acá es... lo primero tenemos que empezar un poquito antes, que es transformar, ¿sí? Z igual, acá era Z igual logaritmo de I. Pero en nuestra función vamos a poner directamente z igual a... Lo que cambia acá es que z es h de i, ¿sí? El logaritmo era la transformada que estamos usando, o sea, la función h. Z es igual a h de i. Y ahora queremos calcular los pesos, ¿sí? Los pesos, ¿dónde está? Sí, no es todo tan copy-paste porque acá lo hicimos muy especial, muy específico para la función que nos daban, ¿sí? Para la función logaritmo. Pero vamos igual... tratando de repasamos todo. Entonces acá en vez de i al cuadrado, acuérdense, la función lo que hay que hacer es 1 sobre h' al cuadrado, ¿sí? Entonces hacemos 1 dividido dh de i al cuadrado, ¿sí? Acá como está escrito es todo al cuadrado, es lo mismo al llevar solo el denominador, todo, porque 1 al cuadrado es 1. Pero sí, una cosa que no remarqué y es muy importante, para los pesos no se usa la variable transformada, ¿sí? Este es como un error muy común, un descuido, digamos, común, que es acá poner la derivada de z, ¿sí? Pero no, para los pesos, lo ven acá, para los pesos se usa la variable i original, ¿sí? No la variable transformada, la variable i original, ¿sí? Entonces eso está bueno siempre, cualquier error... no sé por qué, cualquier error que ponga siempre le va a dar al revés, siempre le va a dar la norma 1 más chica que la norma 2. Entonces es una buena forma de detectar si hicieron algún error, que esto le dé la norma realmente más chica. Es como, podría pasar que haya un error obviamente y siga dando más chica de la norma 2, pero varias veces ya me pasó que hago la cosa y me da error esta norma al revés y bueno, tengo que encontrar el error donde está, pero en general esto es una buena forma de detectar el error, ¿sí? Entonces 1 sobre dh. Entonces, si se fijan acá ya usamos h y ya usamos dh, ¿sí? Esto es todo el uso que le vamos a dar, h y dh, para calcular la variable transformada y para calcular los pesos, ¿sí? Después, sí, ahora sí les prometo, no hay que cambiar más nada con respecto a lo que ya hicimos. Bueno, tal vez alguna cosita, vamos a ver. Mínimos cuadrados generalizados. Y ahora construimos la matriz A. Toda esta parte de acá, la copio. Copiar.
pegar. Acá si quieren ponemos algunos comentarios. Esto es variable transformada, pesos. Y ahora sí, una vez que tenemos pesos, ahora hacemos el ajuste, ¿sí? Acá también pueden usar, no, justo les iba a decir que pueden usar polyfit, pero justamente no pueden usar polyfit porque necesitan usar los pesos, ¿sí? Polyfit seguramente o alguna función de Python permite también ingresar a la matriz de pesos, pero vamos a hacerlo sin usar ninguna función de Python. Lo único que hay que cambiar acá es que acá dice 6 unos, un vector de unos es una columna de 6 filas, pero tenemos que definir nosotros n o m, no me acuerdo qué nombre usamos, len de x, por ejemplo, que nos dice cuántos datos hay, y acá entonces ponemos m, ¿sí? Y ahora sí construimos la matriz A, que es unos, y la variable t habíamos puesto antes. Digamos, ahora lo único que hay que cambiar son los nombres que se refieren realmente a los datos, a los parámetros de la función que pusimos. Entonces ahora en vez de variable t tenemos variable x, la transpuesta es la misma, y bueno, acá ya no hace falta poner C2 y P2, podemos usar directamente C y P. Y acá lo mismo, pueden usar ese comando que vimos recién, flip upside down, flip ud, o directamente darlo vuelta nosotros a mano, ¿sí? Y acá siempre lo que hacemos es una recta, no estamos ajustando. Podríamos hacer cosas más complicadas, de un polinomio, algo más complicado, pero todo este mínimo cuadrado generalizado lo estamos usando solamente para transformar y ajustar una recta, ¿sí? Porque después para transformar también es más simple si es solo una recta. Y bueno, listo, ya está, terminó, ¿sí? O sea, devolvemos la recta, ¿sí? Devolvemos la recta P, ¿está bien? ¿Sí? O sea, es lo que nos pide, nos devuelve la recta que mejor ajusta los datos, pero eso, que ajusta los datos transformados, ¿sí? Pues así podemos poner acá los datos transformados. O sea, después uno tiene que hacer a mano el proceso de antitransformar. Pero sí, o sea, es un poco confuso escribir esto porque queremos la recta que ajusta los datos transformados, pero en el sentido de mínimos cuadrados generalizados, es decir, minimizando el error en los datos originales, ¿sí? Bueno, esto es todo, h y dh, ¿sí? Y también necesitamos que nos pasen las dos cosas porque si no tenemos que derivar nosotros adentro de la función y bueno, no vimos nada para derivar a mano, para programar, digamos, la derivada. Y ahora lo probamos con el ejercicio. H de h, la función h era el logaritmo, la función de h era 1 sobre t, ¿sí? La derivada del logaritmo, o sea, fíjense que acá recibe h y la derivada, no la función directa de los pesos, no 1 sobre la derivada, digamos, no la derivada al cuadrado o 1 sobre la derivada al cuadrado, sino directamente la función 1 sobre t, que es la derivada del logaritmo. Y ahora, no sé por qué acá le puse p wow, bueno, porque está buenísimo, p wow, mínimos cuadrados generalizados, t y h y dh, y imprimimos el polinomio, p wow, a ver si nos da lo mismo. Nos tendría que dar lo mismo que ya hicimos, ¿sí? P wow tendría que ser lo mismo que el polinomio p2, ¿sí? P2. ¿Está bien? Y bueno, sí, nos dio exactamente lo mismo, así que este funciona todo bien. Digamos, el ejercicio 7 es este funciona. X y h de h es súper simple. Transformar los datos usando h, calcular los precios usando dh y después hacer lo mismo de siempre, pero agregando el w, ¿sí? Y lo único que faltaría es eso, transformar a partir de este polinomio, graficar los datos transformados. Bueno, eso sí es algo que uno tiene que hacer a mano. Acá tal vez uno necesitaría, tal vez es más práctico devolver los coeficientes, porque para antitransformar necesitamos los coeficientes C0 y C1. Depende de la aplicación que vayan a hacer, bueno, tal vez sería mejor que directamente acá devolver C y después nosotros construimos el polinomio usando poli 1D, ¿sí? Pero eso queda como ejercicio si lo quieren hacer, ¿está bien? Bueno, sí, después que viene 8, que es usar esto para otro tipo de función. Pueden probar esto que acabamos de hacer para la función a por x a la b. La idea es la misma, tomar acá, si toma el logaritmo, se transforma en a más b por x, así que se transforma también en una función lineal, ¿sí? Bueno, con eso terminamos entonces, y ahora sí creo que terminamos la práctica 5. Igual siempre cualquier duda que haya quedado me escriben y la repasamos, y la próxima sí ya seguramente empezamos la práctica 6, ¿está bien? Bueno, hasta luego, nos vemos.